Todo comenzó en una mañana sombría de lunes. La lluvia golpeaba contra el cristal de la ventana, reflejando la inquietud que se había instalado en nuestro hogar. Acababa de terminar de preparar el desayuno, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el chisporroteo del bacon en la sartén. Mi esposo, Mark, había estado inusualmente callado últimamente y empezaba a preocuparme. Al sentarse a la mesa de la cocina, su rostro parecía desprovisto de color. Le serví un plato de huevos y bacon y le pregunté: Mark, ¿qué te preocupa? Te has mostrado tan distante. Él movió la comida con el tenedor, evitando el contacto visual. Luego, con un suspiro profundo, finalmente confesó: me despidieron, Sara. Me despidieron de mi trabajo. Mi corazón se hundió y extendí la mano para sostener la suya. Oh, Mark, lamento tanto escuchar eso. ¿Qué pasó? Explicó las razones de su despido, una combinación de reestructuración corporativa y bajo rendimiento. Estaba claro que no lo había visto venir, y yo tampoco. Mark había trabajado en la misma empresa durante más de una década, ascendiendo constantemente en la jerarquía corporativa. Su trabajo nos proporcionaba estabilidad financiera y nos permitió comprar nuestra casa de ensueño, un lugar donde habíamos planeado construir un futuro juntos. Pero ahora, todo eso estaba en la cuerda floja. Sentí una ola de simpatía por él, sabiendo lo mucho que su carrera significaba para él. Mientras estábamos sentados en la cocina poco iluminada, con la lluvia continuando golpeando contra la ventana, hice una promesa silenciosa de estar a su lado pase lo que pase. Poco sabía yo lo tumultuoso que se volvería nuestro viaje. En los días que siguieron, el estado de ánimo de Mark se volvió más oscuro. Pasaba horas encerrado en su oficina en casa, haciendo llamadas telefónicas y enviando correos electrónicos. Ofrecí mi apoyo y sugerí que buscara un nuevo trabajo, pero él desestimó mis preocupaciones. Algo estaba gestándose bajo la superficie, algo que no compartía conmigo. Una tarde, después de otro día de las misteriosas actividades de Mark, no pude contener mi curiosidad por más tiempo. Me acerqué en silencio a su oficina en casa, con el corazón latiendo con fuerza, y pegué mi oído a la puerta. Su voz era baja y urgente mientras hablaba por teléfono, y me esforcé por escuchar. Asegúrate de que el anuncio se publique mañana, instruyó a alguien al otro lado. Necesito que esto suceda rápidamente. Mi corazón se hundió al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Mark estaba hablando con un agente inmobiliario, y por el contexto de la conversación, estaba claro que estaba discutiendo sobre nuestra casa. La realización me golpeó como un peso enorme. Estaba planeando vender nuestro hogar, el lugar donde habíamos vertido nuestros sueños y nuestro arduo trabajo, sin siquiera discutirlo conmigo. Me retiré de la puerta, mi mente acelerada. Sentía una mezcla de enojo, confusión y traición. ¿Cómo podía ocultarme algo tan significativo? ¿Cuál era su motivo para vender nuestra casa? Preguntas revoloteaban en mi cabeza, y sabía que debía enfrentarlo sobre este plan secreto. Esa noche, después de que salió de su oficina, no pude contener mis emociones por más tiempo. Le pregunté con la voz temblorosa: Mark, necesitamos hablar de algo. ¿Por qué estabas al teléfono con un agente inmobiliario discutiendo sobre nuestra casa? La cara de Mark se puso tensa, y dudó un momento antes de responder. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de tensión. Sara, es mi casa. Puedo hacer lo que quiera con ella. Su respuesta envió ondas de choque a través de mí. El hombre con el que había compartido mi vida durante años trataba nuestra casa como si yo no tuviera voz en el asunto, como si fuera una extraña. La sensación de traición cortó profundamente y supe que nuestra relación estaba al borde de un precipicio. Este era el comienzo de un viaje tumultuoso y doloroso que cambiaría nuestras vidas para siempre. La revelación del plan secreto de Mark para vender nuestra casa colgaba pesadamente entre nosotros. Echó una larga y oscura sombra sobre nuestro hogar que alguna vez fue feliz.
En los días que siguieron, la tensión en nuestro matrimonio alcanzó nuevas alturas mientras lidiábamos con la profunda traición que sentía. No podía entender por qué Mark había mantenido oculta una decisión tan significativa. Siempre habíamos sido un equipo, tomando decisiones importantes juntos, y nuestra casa debía ser el santuario de nuestros sueños compartidos. Ahora parecía que Mark me estaba apartando por completo. Nos enzarzamos en acaloradas discusiones, ambos defendiendo nuestras posiciones vehementemente. Insistí en que la casa representaba nuestra vida juntos, nuestra historia y nuestro futuro. Quería entender por qué estaba tan ansioso por deshacerse de ella. Mark, por otro lado, estaba firme en su creencia de que era su casa, y solo suya, para hacer lo que quisiera. El torbellino emocional que siguió fue agonizante. Nuestra relación, una vez caracterizada por el amor y los sueños compartidos, se fracturó y se llenó de resentimiento. Las noches se pasaban en habitaciones separadas y las conversaciones estaban marcadas por silencios glaciales. Desesperadamente quería salvar nuestro matrimonio y la vida que habíamos construido juntos. Pero Mark parecía decidido a seguir su propio camino, uno que me excluía a mí y al hogar que habíamos apreciado. A medida que los días se convertían en semanas, me encontré lidiando con una dolorosa realización. El hombre que pensé que conocía también se había convertido en un extraño, y la traición cortaba más profundamente de lo que podría haber imaginado. Este capítulo marcó el inicio de un viaje doloroso e incierto para ambos. Con la decisión de vender nuestra casa pendiendo sobre nosotros como una nube oscura, nuestro matrimonio, que alguna vez fue amoroso, continuaba desmoronándose. Nuestro hogar, que antes había sido un lugar de calidez y felicidad, ahora parecía un campo de batalla donde luchábamos por el control y la comprensión. Mark se volvía más distante con cada día que pasaba. Parecía alejarse más y más de mí, tanto emocional como físicamente. Pasaba menos tiempo en casa, regresando a menudo tarde en la noche con olor a alcohol y cigarrillos. Estaba claro que el estrés de su plan secreto y la tensión que había puesto en nuestra relación estaban pasando factura. Nuestras discusiones se volvieron más frecuentes y amargas. Le suplicaba que reconsiderara, que pensara en lo que estábamos sacrificando, pero él permanecía obstinado. Era como si se hubiera convertido en otra persona, alguien a quien ya no le importaba la vida que habíamos construido juntos. A pesar del tumulto, no podía reunir el valor para irme. La casa guardaba demasiados recuerdos, demasiados sueños. Me aferraba a la esperanza de que pudiéramos encontrar el camino de vuelta el uno al otro, que el hombre con el que me casé aún estaba en algún lugar dentro de Mark, esperando emerger de nuevo. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, no pude negar la realidad por más tiempo. Nuestro matrimonio se desmoronaba, y estaba claro que nuestro amor, que alguna vez fue el fundamento de nuestra vida juntos, se estaba desvaneciendo. Aquello que nos había unido, nuestra casa, ahora se había convertido en la fuente de nuestra división. Un día fatídico, Mark recibió una oferta por la casa, y para mi sorpresa, la aceptó sin dudar. Nunca me había sentido tan impotente en mi vida. Era como si el suelo se hubiera desgarrado debajo de mí, y me quedaba aferrándome a los restos de nuestra vida alguna vez feliz. La decisión de Mark de vender la casa parecía ser el clavo final en el ataúd de nuestro matrimonio. Estaba devastada, sintiendo como si estuviera perdiendo no solo mi hogar, sino también al hombre al que había amado durante tantos años. La sensación de impotencia y desesperación era abrumadora. Con lágrimas en los ojos, supe que tenía que tomar una decisión, una que tendría un impacto profundo en el resto de mi vida. La casa que alguna vez fue un símbolo de nuestro amor ahora era un recordatorio doloroso de nuestro matrimonio roto. No podía soportar quedarme en un lugar que ya no se sentía como hogar. Esa noche tomé la desgarradora decisión de irme. Empaqué mis pertenencias y abandoné la casa, jurando comenzar de nuevo. Fue una elección dolorosa, dejar atrás la vida y el amor que conocía, pero era un paso necesario hacia la curación y el reencuentro conmigo misma. Mientras me alejaba de la casa, con lágrimas corriendo por mi rostro,
no pude evitar mirar atrás una última vez. El lugar que alguna vez fue nuestro refugio ahora era un símbolo de nuestros sueños destrozados. No sabía a dónde me llevaría mi viaje, pero sabía que tenía que dejar el pasado atrás y encontrar la manera de reconstruir mi vida, paso a paso. Esto marcó el comienzo de un nuevo y incierto capítulo en mi vida, lleno tanto de esperanza como de temor. Dejar atrás la casa que había sido el centro de nuestra vida juntos fue un proceso doloroso y emocional. Era como si hubiera salido de un mundo y entrado en otro, un mundo que se sentía ajeno e incierto. Mudarme a un pequeño apartamento era un fuerte contraste con la comodidad espaciosa de nuestro antiguo hogar, pero era un paso necesario hacia mi independencia y curación. Las primeras semanas en mi nuevo apartamento fueron solitarias y desafiantes. El silencio que me envolvía era ensordecedor, y la ausencia de la presencia de Mark era un recordatorio constante de lo que se había perdido. A menudo me encontraba mirando los espacios vacíos que alguna vez albergaron nuestros recuerdos compartidos, cada rincón del apartamento resonando con el fantasma de nuestra felicidad pasada. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, empecé a encontrar consuelo en la soledad. Me concentré en reconstruir mi vida, tanto emocional como profesionalmente. Me sumergí en mi trabajo y me reconecté con antiguos amigos que se habían alejado durante mi matrimonio. Lentamente pero con seguridad, comencé a recuperar un sentido de mí misma que había perdido en los tumultuosos días finales de nuestra relación. Descubrí una nueva fuerza en mi independencia y me di cuenta de que podía, de hecho, sobrevivir por mi cuenta. El apartamento, aunque pequeño y humilde, se convirtió en un refugio y un lugar de renovación. Era un símbolo de mi resistencia, un lugar donde podía reconstruir mi vida según mis propios términos. Si bien no podía negar las cicatrices del pasado, comencé a ver destellos de esperanza en el horizonte. El dolor de dejar la casa y al hombre que amaba aún estaba presente, pero ya no era abrumador. En el capítulo 6 estaba dando los primeros pasos hacia un nuevo comienzo, definido por mis propias elecciones y aspiraciones. El viaje por delante era incierto, pero estaba decidida a abrazarlo con valentía y determinación. Mientras me instalaba en mi nueva vida en el pequeño apartamento, supe a través de conocidos mutuos sobre la espiral descendente de Mark. Parecía que las consecuencias de su decisión impulsiva de vender nuestra casa lo estaban alcanzando, y su vida se estaba desmoronando a un ritmo alarmante. Mark había tomado el dinero de la venta de la casa y, en lugar de invertirlo sabiamente o utilizarlo para asegurar su futuro, lo había derrochado imprudentemente. Se entregó a un estilo de vida lujoso, gastando de manera extravagante en autos caros, vacaciones de lujo y otras indulgencias que estaban muy por encima de sus posibilidades. Su próspera carrera, que alguna vez florecía, también sufrió cuando posibles empleadores se enteraron de sus cuestionables decisiones financieras y el abrupto final de su trabajo anterior. La arrogancia de Mark lo condujo por un camino de autodestrucción, y ahora estaba pagando un alto precio por sus acciones. Era difícil no sentir una sensación de schadenfreude, una mezcla de satisfacción y amargura, mientras veía cómo la vida de Mark se desmoronaba. Pero bajo ese complejo enredo de emociones, tampoco podía evitar preocuparme por el hombre que alguna vez amé. Había esperado que, a pesar del dolor y la traición, encontraría felicidad y plenitud en su nueva vida. En cambio, parecía estar cayendo en la desesperación. Una noche, después de meses de silencio y separación, recibí una llamada de Mark. Su voz temblaba de desesperación, un fuerte contraste con el hombre seguro y autosuficiente que alguna vez conocí. Había tocado fondo y ya no le quedaba a dónde acudir. Acepté reunirme con él en parte por la preocupación persistente por su bienestar y en parte por la curiosidad sobre lo que había sido del hombre que alguna vez fue mi compañero de vida. Nos encontramos en una cafetería tranquila, un lugar que alguna vez fue el telón de fondo de innumerables citas y conversaciones sobre nuestro futuro. Mientras estábamos sentados frente a frente, el peso del pasado colgaba densamente en el aire. Mark comenzó a hablar, sus palabras una mezcla de arrepentimiento y remordimiento. Confesó que lo había perdido todo, el dinero de la venta de la casa,
sus perspectivas laborales e incluso su salud. Su arrogancia y temeridad lo habían llevado por un camino de autodestrucción, y ahora se enfrentaba a las consecuencias. Escuché sus palabras con el corazón apesadumbrado. Una vez había amado profundamente a este hombre, y verlo en un estado tan vulnerable era difícil. Parte de mí quería reprenderlo, hacerle entender el dolor que había causado, pero tampoco podía ignorar la palpable sensación de desesperación que emanaba de él. Al mirar a los ojos de Mark, vi destellos del hombre que alguna vez amé, enterrados bajo capas de arrepentimiento y tristeza. Fue un recordatorio crudo de la fragilidad de las relaciones humanas y el profundo impacto que nuestras elecciones pueden tener en nuestras vidas. Si este encuentro conduciría al perdón y la reconciliación o serviría como un doloroso adiós, seguía siendo incierto, pero era un momento crucial en nuestros respectivos viajes de autodescubrimiento y redención. Tras mi encuentro con Mark, un torbellino de emociones me consumió. Había escuchado su confesión, presenciado las profundidades de su desesperación y me encontré cara a cara con el hombre que alguna vez fue mi compañero de vida. Fue un momento crucial, uno que me obligó a enfrentar mis propios sentimientos y a tomar una decisión sobre cómo seguir adelante. En los días que siguieron, hice mucha reflexión interna. Me di cuenta de que aferrarme a la ira y al resentimiento solo seguiría envenenando mi propia vida. Si bien no podía cambiar el pasado ni el dolor que me habían infligido, podía controlar mi propia respuesta a ello. Elegí perdonar a Mark, no por sus acciones, sino por mi propia paz mental. Me di cuenta de que el perdón no se trataba de eximirlo de responsabilidad o justificar su comportamiento. Se trataba de liberar la influencia que el pasado tenía sobre mí, permitirme sanar y avanzar. Sabía que cargar con el peso de la ira y la amargura solo me frenaría en la búsqueda de la felicidad y la plenitud en mi propia vida. La historia de Mark, llena de orgullo, temeridad y consecuencias, sirvió como un recordatorio contundente de la importancia de la humildad, la empatía y la autorreflexión. Aunque nuestro matrimonio estaba irremediablemente dañado y las heridas de la traición siempre permanecerían, elegí soltar el pasado y encontrar una manera de reconstruir mi vida.